alguien me comentó de dudas, de todas maneras, les decía, eh, el- ¿me escuchaban? Perdón, se me fue la internet. No, Bueno, perdón. ok, hasta donde bueno, les decía, si alguien tiene dudas con el tema de las calificaciones, puede escribirme igual por individual, sino para aclararles los temas generales de la calificación. La calificación en general se fue tomada de, este, mitad y mitad de la calificación, del trabajo y este, del examen. En general a la mayoría de ustedes les fue bien en el examen. Hubo dos o tres que, de plano, en la parte de lo que yo les decía, ¿no? De que al menos intenten conectar un poquito las opciones abiertas. Ya con que escriban algo, al menos un punto o dos van a tener, ¿no? De calificación. Digo, ya sé que es complicado con algunos temas, pero no fueron tantos. La realidad es que la desventaja de que no metimos el tema de oncología es que aquí te preguntas, entonces, pero tampoco eran tantos temas, entonces no estaba tan pesado, creo. Yo creo que en general a todos les funcionó bien el examen, ¿no? Pero lo comentaba de nuevo precisamente porque algunos tenían como dudas en la calificación. Entonces, para fines prácticos la estamos tomando, como les fue bien, preferí tomarlos a mitad del porcentaje porque pues, les ayuda que a varios de ustedes les fue bien en el examen. Algunos trabajos estaban relativamente bien en la parte general global, pero me faltaba información de lo que les pedía. Les comentaba en el resumen que les mandé de la solicitud de lo que necesitaba para el trabajo, venían algunas páginas de recomendación. Literal nada más dijeron, bueno, algunos de esos trabajos decían nada más, para más información en la página, ¿no? Entonces es como de, me interesa no que me digan dónde buscarlo, sino que me enseñen lo que dice la página, ¿no? Que son guías, recomendaciones ya bien establecidas. Entonces, pueden ser un poquito más específicos, nada más con eso. Acuérdense nada más de revisar bien que los puntos que les mando en la solicitud de información estén completos. Pero sí, en general, ¿alguien que tenga todavía dudas con respecto a todo eso? No, profe, y si no, pues ya mandaré. Ok, bueno, va, va, va. Entonces, hoy ya me mandaron la lista, ahorita no la he revisado todavía, de cómo se organizaban para los equipos. Eh, con respecto a esa lista, les voy a mandar, voy a hacer al azar la selección de temas y les voy a mandar en un rato más. Nada más me faltan como tres temas que les había dicho que quería meterles algunos temas distintos, porque son terapias relativamente recientes. Entonces, para que en cuando tengan todo el temario, se los mando, yo creo que al ratito, ya a más tardar en la noche, lo van a ver para mañana. Y ese tema que les voy a dar el día de hoy es genética reproductiva. Lo agregué por algunas recomendaciones este, de la opción que les decía, las sugerencias que les pedía para temas eh, de genética. Lo agregué porque de por sí es un tema que a lo mejor no muchos abarcan, pero que también, digamos que económicamente es bastante redituable. Hay una especialidad que es biología de la reproducción que se encarga de la parte de implantación y la parte ginecológica, pero que depende justo de esta interacción con el genetista y con la medicina genómica para complementar su abordaje y su trabajo, ¿no? Pero voy a mencionarlo un poquito, me interesa que lo conozcan. Y ya con los temas, vamos a empezar por orden de grupos. ¿Saben ustedes cuántas clases nos quedan todavía? No he revisado todavía. Déjenme ver. Chavos, hoy estamos a 29.
Entonces, 4 clases nos quedan y la del examen. En realidad tenemos mucho más espacio, entonces probablemente terminemos antes, por lo que les puedo dar un tema más si les interesa. Obviamente como comodín ya no sería como para el examen, pero voy a contar los temas que más se votaron del resto de los temas que habían sugerido. No sé pero no sé si ustedes verbalmente entre todos estén de acuerdo en algún tema en particular, porque la realidad es que por votaciones fueron muy distintos los temas que sugirieron en el primer examen. Entonces, a alguien que tenga alguna sugerencia de temas, o si no, ya yo elijo alguno que me parezca conveniente para ustedes. Pero bueno, cualquier cosa, platiquen entre ustedes, y si no, ya vemos qué tema les doy yo. ¿Les parece? Y bueno, con respecto a la clase del día de hoy, les decía, el tema es genética reproductiva, y se los voy a dar. ¿Ven todos la pantalla? Sí, Doc. Sí. Sí o sí. Ah, perfecto. Ok, entonces, este pequeño apartado entra en la parte más clínica, o sea, sigue siendo parte de genética, pero también les da información que es útil para el abordaje de estudios genómicos. Algunas de las tecnologías que se utilizan, pues, nada más reutilizan tecnologías como secuenciación de nueva generación, ahorita las voy a mencionar, pero esta rama es también en relativo crecimiento. Hay un montón de información, precisamente por el interés económico que representa, hay un montón de información hoy en día, hay un montón de artículos al respecto. Hay guías establecidas, como la de la PEGERIS, que son guías europeas para la selección de los embriones. Y bueno, vamos a hablar un poquito más al respecto de esto. Así cualquiera de ustedes tiene dudas, comentarios, ya los vamos viendo, ¿vale? Genética reproductiva es una especialidad que estudia factores hereditarios en la fertilidad y enfermedades genéticas. En realidad, como les decía yo, principalmente ingresan por la parte de ginecología, por la subespecialidad en biología de la reproducción, pero tiene muchos enfoques dependiendo de los como abordajes que quieran hacer, ya que si bien sabemos que al menos el 40% de la infertilidad puede ser de origen masculino, llegar a veces a la etiología exacta de la infertilidad es complejo, es complicado, porque con los estudios como simples y habituales, muchas veces no se llega a una causa específica. Y precisamente para eso se hizo un abordaje genético y genómico al respecto. Entonces, eh, bueno, conforme ha pasado el tiempo, los años, ha ido evolucionando este abordaje. Si bien les decía yo que en los años 50 inició el estudio de los cariotipos, fue hasta 1966 que se empezó a utilizar el cariotipo como un método de diagnóstico prenatal. Obviamente, hablando de un diagnóstico prenatal, hablamos de un diagnóstico invasivo. Entonces, en esos años, el diagnóstico de embarazos de alto riesgo para enfermedades no estaba tan bien establecido el protocolo y tenían muchos riesgos, un riesgo que ustedes seguramente ya todos han escuchado, que es el riesgo de este, pérdida embrionaria, ¿no? Entonces, pérdida gestacional. Entonces, el puro hecho de hacer el estudio prenatal por técnicas como amniocentesis o biopsia de variabilidades coriónicas, se asocia a sí mismo, de hecho, ahí ven que en 1983 realmente se hizo estas biopsias, pero todas estas metodologías se asocian a riesgo de pérdida gestacional. Entonces, de ahí como que había el temor de realmente hacerse las pruebas invasivas, riesgo-beneficio, pues el puro hecho de hacerse la prueba ya representaba un riesgo, ¿no? Entonces, no fue hasta que se fueron perfeccionando las técnicas y fueron integrándose metodologías un poquito más finas, que el diagnóstico invasivo
se ha ido reduciendo con el paso del tiempo, no solo el riesgo, porque hoy en día los biólogos de la producción, que son especialistas, más bien esto lo hacen, el diagnóstico invasivo, lo hacen los médicos maternos fetales. También los biólogos, pero principalmente los médicos maternos fetales. Entonces, hoy en día, aquellos que se dedican a esto de forma continua, tienen bastante pericia y el riesgo para pérdida gestacional por una amniocentesis es de menos del 1%. Realmente es muy bajo. Obviamente no es cero, entonces siempre se especifica que hay un riesgo, aunque bajo, pero lo hay. Pero es mínimo en comparación de del riesgo que existía al inicio de estas pruebas, ¿no? Pero entonces, hasta 1983 nace la biopsia de velocidades coriónicas. Esta biopsia de velocidades coriónicas eh, se hace un poco más temprano que la amniocentesis, precisamente por el desarrollo de los tejidos, pero a pesar de todo, hoy en día, precisamente porque es un poco más temprano el estadio, pues el embarazo en general aumenta un poco el riesgo al hacer la punción. Entonces, sí, en esto se puede reportar hasta un 2% de pérdida gestacional, lo cual, pues, otra vez, tampoco es un excesivo, pero pues ya es un poco más en comparación de lo esperado para amniocentesis, ¿no? Y bueno, desde otro punto de vista, en 1970 inicia la propuesta de la fecundación in vitro. Y bueno, estos modelos de fecundación in vitro se diseñaron precisamente por la necesidades específicas, por pérdidas gestacionales recurrentes y aquellas personas que pues ya no tenían tantas posibilidades de tener un bebé. Entre ellos se incluye también el embarazo subrogado, precisamente por el tema de donación de óvulos. Y bueno, ha ido creciendo mucho con los años. Digámoslo así, incluso yo en algún momento me tocó por el laboratorio en el que trabajaba convivir con biólogos de la producción. Hoy en día todos los biólogos tienen eh, la mente muy abierta para tratar con todo tipo de personas que acceden a un embarazo subrogado y una fecundación in vitro, porque pues económicamente les van a dejar bastantes recursos, ¿no? Pero a la realidad, cuando los escuchas hablar, ves que todavía hay muchas barreras al respecto. Entonces, poco a poco va creciendo, va evolucionando más el conocimiento y la perspectiva de cómo se aborda la pérdida gestacional. Y bueno, como les decía inicialmente, precisamente el interés económico es lo que aumenta cada vez más el interés. Entonces, para 1990 nace lo que es el diagnóstico pregestacional. Y bueno, eso es un espectro, en realidad, la genética reproductiva es solo un espectro de abordaje. Ay, perdón, creo que se escucha mucho un carro ahí. ¿Todos me escuchan bien o se escucha mucho eco? ¿Chavos? Sí se escucha bien, Doc. Sí, se escucha Perfecto. bien, Doc. Ok, es que por ahí estabas haciendo ruido. Tuve que cerrar la ventana, pero me avisan cualquier cosa. Entonces les decía, esto es un espectro, el abordaje del estudio productivo. Hoy en día, desde los estudios de detección de portadores, desde los abordajes de infertilidad, las propuestas de fecundación in vitro, que antes se llamaba como PGS, ya desapareció el término, actualmente se conoce como PGT. Bueno, no cambia mucho, solamente es una actualización. Que más adelante lo vamos a ver. El diagnóstico prenatal que se hace a través de técnicas como NIPT, que son relativamente recientes, ya tienen al menos unos 10 años, pero de uso comercial, no en todos lados. Ya en México sí ya tiene mínimo 5 años usándose, pero poco a poco se va utilizando y expandiendo más su uso. Las pruebas prenatales que se hacen para el diagnóstico definitivo, las pruebas pediátricas postnatales, que son parte del abordaje del estudio reproductivo. De hecho, hay muchos artículos que hacen seguimiento prospectivo de los casos. Y ahorita les voy a mencionar justo algunas cosas respecto a eso. Y pruebas postnatales, que esto ya es lo que prácticamente hemos visto hasta el momento, todo lo que ya conocen, ¿no? Entonces, bueno, estas herramientas clínicas dependen de hacer un buen abordaje desde el punto de vista de genética, a diferencia de
lo que es la reproducción, sí tenemos que ser un poquito más, hacer mayor énfasis en algunas cosas, detalles como el árbol genealógico. El asesoramiento es muy importante pues, explicarle a los pacientes que no todas las pruebas, tanto preconcepcionales como preimplantacionales, tienen la misma eficacia. Y esto lo ves también en el punto de vista comercial. Por cuestión de costos, hay laboratorios o empresas que se encargan de fecundación in vitro, ginecólogos en general, que deciden no hacer pruebas preimplantación. Y si bien esto es algo que todavía se hace mucho hoy en día, poco a poco se va desplazando un poco más, se van integrando las pruebas preimplantación, porque otorgan algunos beneficios, sobre todo en toma de decisiones y en selección de embriones, que más a detalle los voy a mencionar ahorita también. Entonces, hacer estimaciones de riesgo reproductivo en parejas se hace no solo por las calculadoras de riesgo, sino por estudios en general. Lo recomendable en realidad sería que acudieran a un genetista especializado en genética de la reproducción desde etapas iniciales para ver si también hay otros factores, ¿no? Porque a veces los pacientes terminan llegando a genética, a un genetista de la reproducción de forma tardía, digámoslo así, cuando ya hicieron sus primeros gastos, sus primeros intentos de implantación en fecundación in vitro. Bueno, ya se llevaron unos 300,000 pesos ahí y no funcionaron. Entonces, es hasta que no funcionan que deciden ahora sí acudir con un genetista, ¿no? Cuando en realidad en el abordaje hay cosas que tal vez a veces no se consideran, que son parte del estudio que nosotros vemos y que inclusive por los mismos diagnósticos prenatales puedes notar cómo inclusive sin haber hecho tantos gastos, pudieron haber hecho un cariotipo a los padres, a ambos, y notar que ya desde el uso de cariotipos, un cariotipo simple que en comparación de los precios que se gastan con las in vitro, pues es nada, este, pudieron haber tenido una respuesta mucho más clara de lo que realmente necesitaban para su abordaje, ¿no? Pero bueno, anécdotas y a lo mejor ahorita les menciono algunos ejemplos. Entonces, esta imagen del árbol genealógico nada más se las pongo como para que ustedes la conozcan. Me imagino que algunos, espero que algunos de ustedes ya lo hayan visto en sus clases de genética. Para los que no, se los presento. Ese es el artículo, ahí está la referencia, que es que te orienta cómo hacer un árbol genealógico. Dicen los médicos familiares y las profesoras de trabajo social, familiogramas, sí, sí, prácticamente los puedes definir así. Es un árbol genealógico, es un pedigrí, como se menciona en inglés, pero tiene mucha relevancia, porque si nosotros no especificamos a detalle datos importantes en estos árboles genealógicos, reconocer patrones no es tan sencillo. Si nosotros hacemos con detalle estos estudios, este interrogatorio, podemos encontrar cosas mucho antes de solicitar cualquier estudio, ¿no? Y bueno, justo en este árbol genealógico hay un apartado especial para escenarios reproductivos, ¿no? Alternos, entre las donaciones de esperma, de óvulos, los embarazos subrogados, que ya hemos mencionado hace rato, la subrogación de óvulos nada más donadores, y pues bueno, las adopciones que se incluyen dentro de ese esquema reproductivo y que a veces, inclusive después de haber hecho el gasto, terminan siendo las alternativas finales para algunos de los pacientes este, que no logran tener el objetivo que habían planeado, ¿no? De la fecundación in vitro. Y entonces, existe algo que se llama, vamos a empezar con cribado genético ampliado. Un cribado genético ampliado son pruebas de estudio que se encargan de la detección de enfermedades específicas. Sobre todo, se hacen diseños para las más comunes, ¿no? Es dependiendo de dónde se hace el cribado, el diseño que hay, suelen ser grandes. Y entonces detecta enfermedades recesivas o ligadas a X que cuentan con portadores, como ustedes bien conocerán y recordarán de genética. Las enfermedades dominantes, a diferencia de esta que estoy mencionando, tienen un patrón muy fijo y muy fácil de entender, que es un patrón vertical, es decir, todas las generaciones se ven afectadas, por lo cual el abordaje de estos casos va a ser sencillo, porque si hay un familiar afectado
y es una enfermedad dominante, el riesgo es de 50%, quién sabe. Entonces, los casos de nuevo, pues no se pueden estudiar por cribado, porque son de nuevo. Entonces, si nace una enfermedad nueva en un hijo, pues no va a haber posibilidad de estudiarlo con un cribado. Pero este cribado está diseñado para que los padres busquen aquellas variantes portadoras, de las que son heterocigotos, o aquellas que son ligadas al X, donde pues las mujeres son portadoras, ya que no presentan o manifiestan la enfermedad. Entonces, en estos casos, hacer el estudio a casos específicos donde poblaciones tienen mayor riesgo, como en el caso de poblaciones endogámicas o en el caso de poblaciones judías ashkenazí, es casi de rutina en muchos casos. Los judíos tienen este protocolo de rutina. En cambio, aquí en México, pues bueno, no se hace con tanta frecuencia. Una, porque en cuestión económica no todos tienen acceso a recursos, pero sí es una recomendación. Ya todos saben que tenemos un número delimitado de variantes. Hasta 80 variantes podemos tener para enfermedades recesivas, que como son heterocigotas, pues no las vamos a manifestar. Pero si por casualidad nos topamos con otra persona, ya sea nuestro vecino de la misma comunidad endogámica de 600 habitantes, o ya sea por, por pura serendipia, encontrarte con alguien de Europa que tiene tiene variantes en el mismo gen afectado que tú, bueno, ese es el riesgo de tener un hijo con una enfermedad recesiva, ¿no? Y entonces para eso precisamente existen los cribados genéticos ampliados. Entonces, el deseo reproductivo bien informado, a veces la misma ansiedad, como nosotros no podemos saber qué variantes tenemos cada quien, se puede reducir bastante con ese tipo de estudios, pero sí requiere un asesoramiento, requiere un genetista de forma obligatoria. Y bueno, se hace como un panel, así como los tamices ampliados, para las variantes más comunes. Entonces, al ser un cribado, detecta lo más común, pero no descarta enfermedades que tengan presentaciones inusuales, ¿no? Que sí hay. Digo, esto es genética, son enfermedades raras, todo es posible. Entonces, nos sirve para descartar lo básico, pero no abarca al 100% todo lo que necesitamos. Porque hay algunas enfermedades que requieren otras metodologías diagnósticas o simplemente porque el panel que se diseñó para estos cribados no abarca regiones intrónicas, regiones profundas o sitios, regiones de gen que no son habituales para mutaciones, ¿no? Eso pues, se toma bajo decisiones de información bien conocida de esas enfermedades. Y bueno, este genotipado de mutaciones conocidas que les estaba mencionando puede hacerse de muchas formas, desde un abordaje dirigido, gen por gen, que solamente se hace en aquellas poblaciones donde hay enfermedades bien identificadas. Por ejemplo, sabemos que en la población de Venezuela hay grupos ampliamente identificados con variantes portadoras para enfermedad de Huntington. Entonces, si bien no sabemos exactamente cuál de todas las personas van a tener estas variantes, un abordaje dirigido que permitiría saber esto ya por el riesgo poblacional. O otra vez, un poquito más ampliado que esto, existen los paneles de microarreglos, o diseñados como MLP también, para mutaciones dirigidas, que, que se encarga, extiende más en el número de mutaciones, entonces es un poquito más inespecífico, pero te permite buscar más cosas alrededor, ¿no? Y entonces, a diferencia de los modelos de secuenciación, que son los paneles más comunes, que pueden cubrir más de 200 genes distintos, asociados a diferentes enfermedades de origen ligado a X o autosómico recesivo, como hemos mencionado. Entonces, depende de la población, tal vez los judíos podrían estar seleccionando desde un panel de microarreglos de mutaciones dirigidas o de un panel NGS ya con la genotipificación ampliada, ¿no? Entonces, pues, si ustedes en algún momento tienen deseos de embarazo, yo creo que son buenas opciones, pero obviamente van a tener que considerarlo dependiendo
de los riesgos que conozcan en sus poblaciones o simplemente del recurso con el que cuentan. No todavía son accesibles para todos. Obviamente, con todas las tecnologías, lo que les decía en un principio, la ley de Moore, con el paso del tiempo, se van abaratando más estos estudios. Y entonces, a veces las directrices actuales pasan por alto algunas alteraciones, precisamente por el tipo de población a que se estudie. En poblaciones como la población latina, hay muchas variantes que no están, el 79% de las variantes no están bien abordadas. Y pues bueno, poblaciones como las poblaciones judías askenazí son muy mixtas, entonces tienen muchísimas variantes de riesgo. Entonces, a veces es requerido hacer paneles mucho más amplios con estas poblaciones. Y bueno, estos screenings, estos cribados, detectan más embarazos afectados y pueden detectar las afecciones que no son tan graves hasta afecciones graves y profundas. Entonces, hay screenings tan solo para el abordaje de trisomía 21, hay screenings para efectos de tubo neural, que ustedes ya bien conocen, hay screenings para abordaje de fibrosis quística y en general, si juntan todos los abordajes, pueden encontrar en una de cada 500 a 550 embarazos una alteración, ¿no? Bueno, en cada uno de cada cuánto. Entonces, estos casos en particular, pues sí arrojan resultados con una incidencia relativamente alta. ¿Vale la pena hacer este tipo de estudios? Sí, pero pues, como les decía, depende de costos. Entonces, hoy en día, con estos riesgos ya detectados en la fertilidad, hay alternativas, ¿no? Aceptando el riesgo, o sea, hay casos donde no hay recursos, donde las personas deciden aceptar ciertos riesgos, pero existe el diagnóstico prenatal, existe el diagnóstico pregestacional, preimplantación, y bueno, el uso de donadores que para evitar estos riesgos en la fertilidad. Bueno, todo esto hoy en día gana mucho más en peso a lo que antes se hacía, que simplemente era elegir no ser padres por el riesgo que alguien te había mencionado, ¿no? Muchas veces este estigma o este riesgo de que sabemos que hay enfermedades en la familia hace que no queramos tener hijos. Con todas las alternativas en el diagnóstico que existen hoy en día, en realidad se pueden tener hijos, invirtiéndole un poco para asegurarse que los hijos no van a heredar estos riesgos. Entonces vamos con el diagnóstico preimplantación. Este diagnóstico llamado PGT, bueno, esta es la parte del diagnóstico primero. Entonces, como usted quizá habrá escuchado, quizá no, no sé si lo mencionaron en clases de gineco, el uso de la fecundación in vitro, que ya les decía, ya tiene bastantes años, ha ido mejorando con el paso del tiempo. Y bueno, hay dos alternativas para el abordaje de estas fecundaciones in vitro. Si hacen un poquito de memoria, el embrión se puede estudiar en diferentes etapas del desarrollo, desde una etapa temprana en el tercer día, en una blastómera, en un blastocisto que tiene solamente unas cuantas células, unas 8 células. Se puede estudiar una única célula, es tan eficaz hoy en día la extracción de DNA, que pueden estudiarse una sola célula, 2 células, 3 células. A inclusive esperarse unos cuantos días, que de hecho hoy en día sí se recomienda un poco más, hasta el quinto a sexto día, para hacer una extracción de células en estos embriones, ya en etapas de blastómeras, donde al tener más de 100 células, el estudio es un poco más amplio y te permite detectar más cosas porque puedes extraer como mínimo unas 5 a 7 células, ¿no? Y entonces, esto requiere, esta parte de la producción asistida requiere de hacer fecundación in vitro, de hacer inyección intracitoplasmática de esperma. Esto simplemente se inserta el esperma directamente al óvulo, ayudándole a que penetre la membrana del óvulo, la zona pelúcida. Y bueno, el cultivo embrionario, eso lo llamamos cultivo embrionario. Entonces se puede hacer
para favorecer la visión celular. Y sobre esto existen algunas técnicas de estudio. Una de ellas se llama PGTM, otra PGTI, otra PGTR, PGTSR. Ahorita voy a mencionarlas un poquito más a detalle. Pero una vez haciendo estas pruebas de PGT, que son los diagnósticos preimplantación, ya puedes seleccionar aquellos que son libres de enfermedad. Y entonces hay un montón de artículos viejos, inclusive, vean, desde 1992, que se hicieron para el abordaje de ciertas enfermedades bien conocidas. Y, bueno, esta recolección de gametos, que ya les había mencionado, prácticamente se usan de diferentes alternativas. Puede ser a través de un gameto, de un ovocito donador o de un esperma donador, los cuales, pues bueno, se usan por estas técnicas que ya les había mencionado, fecundación in vitro, inyección intracitoplasmática. Y pues bueno, una vez que se hace la fecundación, es donde se van a hacer el cultivo embrionario. Y una vez que el embrión llega a la etapa creciada, normalmente se criogenizan. Antes no, se pueden hacer en vivo, se pueden no criogenizar y hacer el estudio, pero muchas veces, de hecho las recomendaciones actuales recomiendan congelar estos embriones, porque han visto que tienen mejor resolución en la tasa de implantación. Estos son datos muy específicos, pero para que lo sepan. Y entonces, les decía, un montón de técnicas, no me voy a meter a detalle con ellas, pero vean cómo, dependiendo de la técnica, puede haber diferencias en el porcentaje de eficacia de esas técnicas reproductivas, ¿no? Entonces se van seleccionando dependiendo de la pericia de los biólogos de la reproducción, y también dependiendo de las técnicas o la tecnología que manejen los laboratorios. Esto sí depende meramente de biología de la reproducción. Entonces, prácticamente lo que les decía, dos estadios posibles. Un estadio temprano en forma de blastoma, 8 o 10 células, extraes en el día 3 una sola célula y se estudia. O el estado de blastocisto, un blastocisto primario que ya se dividió mucho más, que ya tiene más de 100 células, y donde puedes extraer un conjunto de células para estudiar más de una, y de tal que nosotros llamamos mosaicismo. Ahorita se los voy a explicar. Entonces, bueno, esta es la inyección intracitoplasmática, bien mi flecha, ¿verdad? Me lo voy a poner con láser. Esta es la inyección intracitoplasmática. Y bueno, estos son los cultivos. Entonces, prácticamente lo mismo que les mencioné. Se van desarrollando, se van cultivando en el estadio de blastómera o en el estadio de blastocisto, donde se extrae del trofectodermo. Y pues bueno, de ese cultivo también podemos extraer de una blastocéntesis. Esta técnica de blastocéntesis implica no extraer células, sino tejido dentro de la blastómera. Esto es algo que todavía está un poquito en abordaje, porque no todas no se han logrado muchos. Hay por ahí algunos laboratorios privados que ya han logrado hacer estudios en blastocéntesis, pero todavía no tienen el nivel de evidencia suficiente para hacer solamente este tipo de tecnología. Además de que como lo hacen en empresas privadas, privatizan la información de esos estudios, ¿no? Solo si se sabe que se puede, pero pues bueno, todavía no hay evidencia suficiente porque no se han publicado los artículos que comprueben metaanálisis al respecto. Falta información. Para fines prácticos, esto es lo que se hace hoy en día en la mayoría de las veces. Probablemente a ustedes les toque algo menos invasivo. Hay técnicas no mínimamente invasivas, pero con el paso del tiempo se van a ir mejorando. Y entonces, bueno, el detalle con estas tecnologías, estas metodologías, es el tejido, o bueno, la célula que se estudia. Veamos, por ejemplo, aquí, en esta fecundación, en esta biopsia de un embrión de blastocisto, les decía yo que en el día 5 o 6, seleccionas un sitio específico del trofectodermo para tener las células. Entonces, estas las puedes transferir directamente o las puedes criopreservar, lo que les había mencionado. Pero hay un pequeño detalle y ustedes analicen. ¿Cuál es el problema de solo analizar unas células? Que no puedes analizar todo el embrión, todo el blastocisto. ¿Por qué? Porque pues,
Si analizas todo, tendrías que degradar por completo el blastocito y ya no te sirve de nada. Entonces, al depender de unas cuantas células, te enfrentas a un esquema, a un panorama con limitaciones. Ahorita vamos a hablar más de ello. Entonces, ¿por qué hacemos estas pruebas de diagnóstico preimplantación? Permiten la detección de trastornos en embriones fertilizados, permite mejorar la tasa de resultados de embarazo después de la fecundación in vitro, porque gracias a la detección de anomalías aneuploidías, se pueden hacer selección de los embriones con menos alteraciones, de los embriones con mejor calidad genómica para la implantación, y esto obviamente mejora la tasa de fecundación, mejora la tasa de implantación del embrión y mejora la tasa de nacimientos vivos. Así también, pues, obviamente, para estudios dirigidos, evita la transmisión de variantes patogénicas en la descendencia, sobre todo por el estudio. Estos estudios también se pueden hacer para mutaciones específicas, ¿no? Les decía, para enfermedades específicas. Ha ido evolucionando con el paso de los tiempos, hay un montón de técnicas que para fines secuenciales aquí están, pero que las vamos mencionando, ¿no? Con el paso del tiempo se van agregando nuevas y nuevas recomendaciones. En 2015, en la PGERIS, hacían algunas recomendaciones o hacían algunos estudios donde hay diferentes modelos, ¿no? Análisis de enfermedades ligadas a X, análisis de neoplorías, que ese es el más común, digamos, el más accesible. Esto se hace mucho en México. Análisis de reordenamiento, se pueden hacer estudios de translocaciones, por ejemplo, y ese es el PGT-SR, ese es el PGT-A y ese es el PGT-M, de enfermedades monogénicas. Hoy en día hay muchas alternativas para el estudio, pero las técnicas y tecnologías varían un poco. Por eso es que no todos los laboratorios tienen disponibles todas. Y entonces vean cómo con diferentes tecnologías para ese diagnóstico, la tasa de detección y de análisis es un poco distinta. Entonces, técnicas como PCR para sitios específicos son funcionales, pero con el paso de los años va reduciendo el uso de algunas tecnologías y va aumentando más el uso de otras. Poco a poco se han ido desplazando tecnologías un poquito más básicas por secuenciación por NGS, que es lo de hoy en día prácticamente. Decía PGTA, PGTM, PGT-SR. Bueno, hay algunas que son enfocadas solamente en enfermedades ligadas a. Y entonces, no es lo mismo hacer un diagnóstico preimplantación que hacer un tamizaje o un screening prenatal. Es distinto. En los casos de los diagnósticos, normalmente van para pacientes seleccionados donde ya se sabe de una enfermedad previa o un riesgo de pérdidas gestacionales recurrentes. Pero en el caso del tamizaje, no. Aquí se tiene que hacer un estudio general para población. Funciona como un screening, como un tamizaje igual que el tamiz metabólico. Y entonces vamos a hablar de este tamizaje genético preimplantación. Entonces, en el abordaje del estudio de PGT, de diagnóstico preimplantación, el más sencillo, el sencillo que se usa más, es el de detección de aneuploidías. Entonces, eso te permite avanzar todo el DNA y te permite ver pérdidas, ganancias o pérdidas de cromosomas. Hay algunos modelos hoy en día más finos que te permiten detectar del y la IPGTR que permite detectar anomalías cromosómicas como translocaciones, ya es un poco más compleja, requiere una técnica distinta. Pero bueno, se recomienda para edad materna avanzada, recuerden que edad materna avanzada se puede de 35 años, para fallos en la fecundación in vitro, para abortos recurrentes, y por lo que ya les decía, ¿no? Reduce, antes, como estas fecundaciones in vitro no aseguraban realmente que uno de ellos implantara, también por el costo de estas metodologías, lo que hacían los ginecólogos era implantar más de un embrión, dos al menos, tres embriones. Y entonces a veces implantaban, o sea, sí implantaban, por todos, embarazo múltiple por fecundación in vitro. Esto pues aumenta el riesgo para, pues, primero porque no piensas que la pareja quería un embarazo múltiple,
Y segundo, porque recuerden que todo embarazo múltiple, sobre todo este tipo de casos que son enfocados a personas que tienen riesgo para embarazarse o que tienen problemas para embarazarse. Entonces, entre ellos muchas veces suelen ser personas de edad materna avanzada. Entonces, el tema está en que aumentas más el riesgo de mortalidad tanto materna como de producto, ¿no? Hoy en día, con estos diagnósticos ya no se hacen implantación de múltiples embriones, sino solamente implantación de aquel que sea el más apto en características genómicas, ¿no? Y entonces, les decía yo, estos screenings, estos estudios de neuploidías permiten transferir el euploide ideal al útero y mejoran hasta un 30% de causa de embriones aneuploides, ¿no? Aquellos aneuploides que normalmente terminan en abortos, en pérdidas de segundo trimestre o en casos ya muy extremos, en nacimientos de niños con patologías graves. De hecho, hay un estudio, bueno, hoy te lo voy a mencionar de nuevo, porque necesito mencionar algo más al respecto, pero me acuerdo. Y entonces, ya mencionamos los requerimientos específicos. Se puede hacer para enfermedades monogénicas, para enfermedades cromosómicas, pero son estudios distintos, no se combinan. No puedes hacerlo para monogénicas y cromosómicas. Eso sería hacer dos estudios distintos, sería hacer dos biopsias distintas y aunque sí es relativamente posible, esto reduce la tasa de implantación, lo que pues, haría aumentaría el riesgo de pérdida y obviamente de pérdida del recurso económico. Y no solo eso, sino que aumenta muchísimo los costos. El estudio de preimplantación de enfermedades monogénicas es muy caro, sobre todo porque no hay disponible en México. Entonces, se tiene que mandar a otros países. Y pues bueno, eh, más o menos nada más para que lo vean en lo que les decía de las etapas embrionarias. Día 3 es una opción, día 5 o 6 en en el trofactorelmo del blastocisto, y vean la cantidad de células que se pueden extraer, ¿no? Cambia. Pues como mínimo deben de ser en el día, lo recomendable es hoy en día es el día 5 y 6, por esta división celular que están viendo. No es lo mismo agrado a tomarlo en una etapa temprana de blastómera donde hay pocas células que cuando ya hay suficientes para no afectar tanto la división celular. Además de que te va a arrojar un poquito más de información y también mejora, de hecho, los resultados para la tasa de implantación. Entonces, las técnicas son técnicas de marcaje que te permiten seleccionar aquellas diferentes tecnologías, FISH, PCR múltiple, microarreglos o NGS, y pues con cualquiera de estas técnicas se hace sobre los estudios para detección o selección de los transferibles, de los no unemployed. Entonces, ya le decía, en un montón de tecnologías y casos también hay para detección de variantes en el número de copias y variantes estructurales, pero requieren de una buena tecnología. Y mira, más o menos esta es una imagen, estas tales como las tecnologías viejitas, para el abordaje. Vean cómo se van representando ganancias y pérdidas, todo lo que está en la línea logarítmica del medio es lo normal, entonces esto es euploide, y como si sube o baja de esta línea, pues, se puede generar una relación, una trisotomía en este caso, o una monosomía, ¿no? Esto simplemente es una normalización por eh, gráficas de puntos que requieren de un estudio logarítmico. Entonces, lo que está en medio es lo que la mayoría representa, lo que la mayoría de cromosomas representa. Y bueno, otra vez, nada más para que vean como todas las alternativas que tenemos para abordaje de tipos de enfermedades, los herramientas, duplicaciones, enfermedades uniparentales. Esto pues, ustedes ya lo vieron en genética, enfermedades monogénicas, trastornos cromosómicos, etcétera, ¿no? Pues bueno, las alternativas, pues si las quieren tomar, no se las voy a preguntar con mucho detalle realmente, solamente generalidades, entonces, hasta que la tengan en mente.
Y pues, lo mismo, nada más el tema es la duración o la optimización de la tecnología. NGS cada día se va mejorando más, cada día se reduce mucho más el tiempo de estudio, pues obviamente también mejora la calidad, ¿no? Entonces, las indicaciones ya les he mencionado, abortos espontáneos recurrentes, fallo repetido en la implantación. Eso también es una indicación, factor masculino grave, oligospermia, que son alteraciones graves en los espermatozoides, y que normalmente en estos casos, quizá la indicación sería seleccionar aquellos que tengan mejor calidad, o si de plano no vemos en los estudios ninguno de buena calidad, a veces las opciones alternativas son donadores, ¿no? Entonces, casi para cualquier enfermedad puede hacer un diseño. Les decía yo que en los diseños e indicaciones para enfermedades monogénicas normalmente están enfocados en enfermedades ya bien conocidas. Hay muchos artículos sobre abordaje de cáncer o variantes de cáncer en diagnóstico preimplantación o inclusive sobre enfermedad de Huntington, ¿no? Sobre esto hay muchas, sobre todo por el riesgo, el tipo de enfermedad que representa, que no tiene un tratamiento específico y que es de mal pronóstico para su evolución. Entonces, ese es el PGTM, previene la transmisión de enfermedades mendelianas. Obviamente requiere una biopsia, que ya habíamos mencionado, y de análisis genético pues, específico, que es lo que ya hemos mencionado. Entonces, la ASRM, la Sociedad de Referencia de Medicina Reproductiva, junto con la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología, hicieron guías al respecto de la recomendación de la preferencia de embriones. Entonces, pues, solamente menciona las mismas que yo he mencionado, pero ya bien especificadas dentro de las guías para ciclos fallidos de fecundación in vitro, es decir, cuando ya hubo al menos un intento y no hubo un éxito, cuando hay criterios de pérdida gestacional recurrente, vean la definición, es 2 o más, en embarazos espontáneos o por técnicas o pálidas por técnica de reproducción asistida, cuando la edad parental es alta, es avanzada, y cuando las parejas simplemente optaron por diferentes motivos por una donación de gametos. Entonces, este es el apartado que les quería mencionar. Cuando hacemos estudios de diagnóstico de embriones y estudiamos tanto monogénicas como cromosómicas, sobre todo se hace más con las cromosómicas, hay un riesgo, y es que si ustedes, me voy a regresar tantito, si ustedes toman esta cantidad de células en el trofectodermo, van a tener al menos 8. Entonces, no todas las células que tomen van a tener el mismo material cromosómico. Si es un embrión completamente euploide, pues sí, todo va a estar completamente. Pero recuerden que estos estudios se hacen en edad materna avanzada, entonces probablemente algunas de estas células ya tengan errores. Se ha visto que muchos de estos errores con el paso del embarazo, de la progresión del embarazo, se corrigen solos. Pero aún así, cuando son mucha la cantidad de errores que se presentan, el riesgo de pérdida, de no implantación o la pérdida gestacional es muy alto. Entonces, esto es debido precisamente a la presencia de los mosaicismos, es decir, más de una sola célula de las heterofactoremia que toman están alteradas. Entonces, hay mosaicos simples que solamente tienen una alteración, y hay mosaicos complejos, que la célula ya está tan dañada que tiene un montón de alteraciones cromosómicas. Eso sí, por el tipo de población, te lo topas con relativa frecuencia. Pues es población que tiene problemas para embarazarse, ¿de? Entonces, esto genera mucha dificultad en la interpretación. Definitivamente depende de un genetista y de un buen biólogo de la reproducción para seleccionar el embrión adecuado. Porque a veces, en el estudio, aunque todas las embriones se hicieron, hay casos hasta que 8 embriones se consiguen de esta fecundación in vitro, y de esos 8 embriones, 10 embriones inclusive si quieren, ¿no? Ninguno tiene una embrión euploide, ¿no? Normal. Tienen puros mosaicos. ¿Me escuchan? Se escucha repetido. Alguien por ahí abrió su micrófono. ¿Ya?
Ok. Entonces les decía, al tener tantos mosaicismos en todos sus embriones estudiados, en parte por el riesgo que hay, anteriormente no se utilizaban estos embriones para implantarse, pero al ser tantos, se empezó a buscar alternativas y se encontró que aquellos mosaicos que son de poco porcentaje, que solo tienen una célula afectada, que tienen pocas células afectadas, como les decía yo, se corrigen solos y permiten la descendencia sana a pesar del mosaico. Sí hay casos, pero hay que estudiarlos muy a fondo. Ya el puro hecho de detectar un mosaico requiere un estudio tanto preimplantación, bueno, el estudio en preimplantación, como un seguimiento durante todo el embarazo y al nacimiento del bebé para saber qué pasó. Pero aún a pesar de que tengan una alteración cromosómica, se puede corregir de forma espontánea o pueden limitarse esos mosaicos a regiones de las células donde no generen una afección grave realmente. Hay por ahí unos artículos al respecto, un montón de ellos, que discuten el uso de mosaicismos que fueron rechazados en laboratorios de fecundación in vitro, que no se les decidió implantar. La gente pidió sus embriones, se los llevó a otro laboratorio y ahora sí que tomaban el riesgo de implantarse esos mosaicos, ¿no? Y entonces, gracias a ese tipo de estudios, se descubrió que los mosaicos complejos no permiten una implantación, son producto de no implantación o de pérdidas gestacionales, pero aquellos que son mosaicos simples, de una sola alteración y de bajo porcentaje, digámoslo así, que solamente una o dos células están afectadas, pueden corregirse, pueden tener nacimientos sanos. Inclusive por ahí hay un artículo que menciona que a una familia en la que sí le detectó que todavía persistía una alteración, que después se hizo el estudio de amniocentesis para confirmarlo y todavía estaba presente, se tomó el riesgo, inclusive tuvo una cardiopatía congénita el nacimiento, pero como el diagnóstico que tenía era un diagnóstico bien conocido, sabían que no afectaba otras situaciones más graves y la familia tomó el riesgo de tener un hijo con una enfermedad cromosómica que simplemente tal vez no era tan grave y por eso esa selección, ¿no? Pero sí está mencionado, o sea, hay familias que están, este es todo un tema ético, eh, tienen muy buscando esta tipo, pueden llegar a tomar este tipo de temática bastante, pero bueno, para que vean, existe, esta inestabilidad va corrigiendo hasta a casos en los que desaparecen por completo. Como en las blastómeras en etapas tempranas tienden a tener más errores, sí es recomendable mejor hacer los estudios en etapas más tardías. No puedes detectar un mosaico, otra vez mover a la imagen, porque como en la blastómera, nada más seleccionas una, máximo dos células, o como vas a saber que el resto de las células no están afectadas, ¿no? No, con una sola célula no diagnóstico de mosaico, porque solo tienes una, literal no hay forma de ver los mosaicos. Y con dos, pues tampoco sabes realmente. Pues realmente el único punto en el que detectas mosaicos es entre el día 5 y 6. Bueno, antes de que, estos son precisamente lo que les enseñaba. Otro detalle que está bien conocido en la inestabilidad cromosómica es que el tema es que los mosaicos tú no sabes cómo se delimitan. Esta imagen de hecho explica mucho en esta complejidad. A veces el mosaico está en todo el tejido, a veces hay mosaicos restringidos a la placenta, donde a pesar de que tú lo llegaste a detectar por una o dos células ahí afectadas, en realidad el embrión está completamente sano. Y a veces, al contrario, la placenta es completamente sana y solamente está restringido el embrión. Es muy variable la distribución de las células afectadas, por lo tanto es complejo a veces de saber cuál es el riesgo real. Entonces, tiene muchas ventajas, sobre todo la selección del embrión euploide, y por evitar el riesgo de embarazo múltiple, detección de... esto es algo que también se hace hoy mucho en día, la determinación del sexo cromosómico fetal. En España está prohibido eh,
el uso ah, de tecnologías para el diagnóstico de sexo cromosómico, pero aquí en México todo está permitido, entonces se hace mucho. Mucha gente, tanto de España, de Europa, como de Estados Unidos, viaja a México porque, una, son más baratos los estudios aquí, y dos, permiten ese tipo de situaciones como seleccionar el sexo del embrión, ¿no? Esto es algo permitido, pero que éticamente tiene mucho de discusión todavía, pero que se hace, para que sepan que existe. Y bueno, en realidad la única indicación real para seleccionar el sexo del embrión es esta, el caso de trastornos ligados al cromosoma X, donde sabes que si tú seleccionas una niña, a pesar de que tenga una enfermedad ligada a X, va a sobrevivir, ¿no? Va a tener una calidad de vida adecuada, inclusive asintomática completamente, como portadora a lo máximo. Pero si seleccionas un varón, pues tienes este riesgo, ¿no? Entonces, permite seleccionar. Esto se utilizó para selección de sexo cromosómico fetal y seleccionar embriones femeninos, pero, pues, que van a nacer sanos. Entonces, bueno, lo mismo, solamente hay como ciertas indicaciones por cada uno. No se detectan los mosaicos en la blastómera. Aquí sí. Aquí puede haber mosaicos también, por lo que le mencionaba, que las alteraciones empiezan temprano, pero no se reportan como mosaicos, sino podría haber reportes de blastómeros alterados y clasificarlo como un embrión no apto para transferencia, pero cuando lo estudias 2 días después, ya no tiene ese mosaicismo, ¿no? Pero sí, hay un montón de cosas que discutir en esto. Es importante que se acerquen a un biólogo de la reproducción para hablar respecto de ello, pero nada más para, si lo comentan por ahí en sus clases de gineco, pregunten al respecto de eso. Creo que, no estoy seguro, creo que no se los incluye este temario, pero sí sería bueno que en algún momento empezaran a modificar ese temario. Las desventajas, pues no representa, una biopsia no representa todas las células, no detecta enfermedades, un estudio no detecta el otro, o es para PGTA, o es para PGTM, o es para PGTSR, entonces tendrías que hacer más de un estudio, eso aumenta el precio, y bueno, aún en estos casos, muchas veces se recomienda el uso de un estudio de tamizaje prenatal, y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, hay problemas de baja cobertura, depende de la calidad del NGS, algunos son de mejor calidad que otros. Hay problemas con el tipo con lesiones muy pequeñas en los SR, y pues bueno, nada más con esto. Entonces, entre un 10 a 30%, lo que yo les decía, 10 a 30% de los mosaicos son detectables en blastocisto, pero ya no en trofactodermo. Entonces, es algo bueno porque pueden volver a estudiar el embrión 2 días después, pero es un problema porque es más gasto. Entonces, nada más con eso. Obviamente para todo esto vas a requerir un asesoramiento tanto antes de la prueba para explicar bien qué están hablando, tanto como después de la prueba. Les recomiendo mucho que si trabajan con un biólogo de la producción o si se entran en contacto con uno, pregunten si tienen un genetista o un laboratorio de confianza donde hacen los estudios por implantación para que les asesoren y vean que inclusive casos en los que a lo mejor no requieren tanto trabajo y podrían mejorar la tasa de implantación. Entonces, ¿dudas hasta aquí, chavos, con este tema? Este diagnóstico preimplantación o pregestacional. No, doctor. Perfecto. Nada. Esto es perfecto. Gracias. Gracias, chavos. Esto solamente es para que vean la cantidad de trastornos que están transferibles y cómo un buen porcentaje de ellos, aunque son detectados durante el embrión, algunos de ellos terminan siendo transferibles, pero la tasa de resultados todavía no es muy alta, ¿no? Por ahí hay un artículo que dice que de 76 embriones, es como el 2023-24, de 76 embriones que hizo gestaciones,
fueron como 8 o 12, no recuerdo ahorita. Pero de esas 8 que llegaban al término fueron pocas realmente, porque muchas de estas se perdieron eh, durante la, este, durante la gestación, hubo pérdidas gestacionales y al menos unos 3 sí lograron el término, pero es un poquito más complicado cuando tienen alguna afectación de base, ¿no? Lo que les decía, como el ejemplo de hace rato. Entonces, hay consideraciones éticas, ¿cuál es el mejor embrión? Realmente, ¿cómo tomamos esas decisiones? Todavía no hay suficiente información. Hay, lo que les decía, a veces embriones que están clasificados como de mala calidad terminan siendo sanos. Entonces, tener un buen seguimiento de este embrión todavía no es tan fácil. Y cuando hacen PGTM extenso, a veces puedes tener información incidental. Es para casos especiales, donde puedes detectar hoy en día, inclusive enfermedades de aparición tardía en un portador o portadores asintomáticos, ¿no? En los PGTM que se hacen estudios de NGS extensos, podrías estar detectando un Huntington o un riesgo para un cáncer hereditario, que bueno, para el nacimiento no es, o sea, el niño va a nacer sano, ¿no? No va a generar ninguna enfermedad para toda la infancia, pero para la edad adulta ya existe un riesgo desde el nacimiento. ¿Qué tan ético es? En personas ya perdón, chavo, se me desconectó eh, la red. ¿Si nos quedamos aquí o no sé si se cortó antes del tiempo? Porque yo estaba hablando. Cuando ¿No? ¿No cambió hay la dudas? diapo se dejó de escuchar. Ah, ok. Entonces empezamos con esto ya punto. Decía, las consideraciones éticas es cuál realmente es el mejor embrión. Todavía no hay la mejor calidad de información para desechar todos los embriones. Algunos que todavía están reportados como normales salen, entonces es una selección que todavía se puede mejorar. El problema con los PGTM, el PGTM puedes hacer detección de más de una enfermedad. Hoy en día ha mejorado bastante el PGTM. Entonces, el problema es que por eso tener información incidental. Por ejemplo, diagnosticar Huntington, diagnosticar riesgos de cáncer hereditario. Y entonces, en un niño, pues el niño va a nacer sano, ¿no? No hay una contraindicación en la infancia para ese nacimiento. Pero sí a largo plazo hay un riesgo alto de que pudiera tener alguna enfermedad ya del adulto. Entonces, casos como Huntington son graves, o sea, sí es de bastante riesgo, pero casos como el cáncer hereditario es riesgo, no es causalidad, no todos los pacientes van a tener el cáncer, ¿no? Y hay tratamientos. Entonces, ¿qué te dice éticamente que estas informaciones incidentales no podrían llevar a la toma de decisiones de no implantarlo, ¿no? Cuando a lo mejor es tal vez el único embrión viable. Entonces, hay todavía mucha información en consideraciones éticas. Les decía que en personas ya nacidas no se recomienda el diagnóstico de enfermedades del adulto que te causa genética en los niños, sino hasta que ya cumplan como mínimo 18 años, ya se podrán hacer los estudios para este tipo de enfermedades del adulto genéticas, porque la toma de decisiones no se hace en la infancia, sino hasta que ya puedan hacer su propia toma de decisiones individual. Y entonces, esta es el debate más ético, tal vez como el más vigente, que es la selección genética con fines no médicos, ¿no? Como lo que les decía, la selección de sexo, que pues eso lleva mucho debate. Entonces, hay mucha información, no solo de una, variantes significaban cierto, variantes que no tenemos claridad si se asocian o no con alguna enfermedad, ya los hemos mencionado anteriormente.
Y supuesta selección sobre diseño de embriones para, o sea, para seleccionar el embrión de mejor calidad, ¿no? Entonces, esto, conforme vaya mejorando la tecnología, a lo mejor podría meterse en ámbitos comerciales, pero tiene muchas implicaciones éticas. Pues bueno. Y vamos a hablar ahora del cribado genético preimplantación. Antes se llamaba PGS. Es hoy lo que incluye, bueno, esto no, está mezclado, ¿no? Este cribado incluye, entonces, depende de la biopsia crónicas y de la entesis. Y pues bueno, lo que les mencionaba, ¿no? El riesgo de aborto puede ser hasta del 2 a 3% en biopsia de reacciones crónicas y del 1 o menos del 1% en la neocentesis. Y pues va a depender de las semanas en las que nos tomen. ¿Cómo toman la decisión de hacer un diagnóstico prenatal? Esto va a depender de algo que hacen de los médicos maternos fetales, que se llama calculadoras de riesgo fetal. La realidad es que el diagnóstico prenatal, esta PGD, se intervino o se diseñó inicialmente para el diagnóstico de Down, precisamente por su incidencia. Entonces, las calculadoras de riesgo, los estudios en general, las estadísticas inicialmente estaban hechas solamente para estas poblaciones. Hoy en día se ha ido extendiendo a más y más y más enfermedades. Y pues bueno, con estas calculadoras de riesgo se determina qué posibilidad hay que un paciente, bueno, que una mujer embarazada pueda tener un hijo con alguna enfermedad. Entonces depende de la edad materna avanzada. Esa es tu primera indicación para hacer un abordaje prenatal. Si tu embarazada tiene 35 años, hazle un ultrasonido. Si en el ultrasonido hay factores de riesgo como la translucencia nucal elevada, hazle estudios para sospecha. Lo que se hacía habitualmente eran el dúo test, el tamiz químico del primer trimestre, o el cuádruple marcador, el tamiz bioquímico del segundo trimestre. Y dependiendo de si lo seas en primero o segundo trimestre, es cualquiera de estas dos técnicas para el diagnóstico. Si salían positivas o sospechosas, en realidad porque son tamizajes, tenías que hacerte la confirmación diagnóstica con estas pruebas. Y entonces, pues bueno, nada más para que vean las diferencias, es el tejido en el que se está extrayendo, las semanas y el riesgo de aborto. Y pues bueno, hoy en día, ya desde yo, de 2010, 2015, existieron estas nuevas tecnologías como ya no se usa el duo test, ya no se usan las pruebas combinadas, que vean cómo la sensibilidad que tienen es buena inclusive, pero hoy en día se recomienda mucho que se haga algo que se llama NIPT, que es la prueba de tamizaje prenatal de default hoy en día. En México no se hace tanto, sí se hace, pero normalmente en privado, pero en público evidentemente no se hace. Y pues bueno, un montón de tecnologías, les decía yo, vean como desde 2015 ya se usa el NIPT, lo que les decía del tubo test, el uso de microarreglos, cómo han ido cambiando de las pruebas iniciales de cribado a pruebas nuevas como NIPT. Y entonces el diseño, como les decía, estaba hecho para Adam. Y entonces hacer determinación diagnóstica o sospecha de embarazo de alto riesgo es solamente para un grupo, un nicho de población, que es la población arriba de los 35 años, que representa de forma global al 5% de la población, que va a ir aumentando, obviamente, conforme la población crezca y se profesionalice más, lo que hace que el deseo de embarazo se retarde más y más. Y entonces, bueno, les decía yo, depende de la translucencia local, depende del análisis bioquímico, era metal avanzada, análisis bioquímico de translucencia local, y tienen una tasa de algo que arrojan que les decía que eran estas calculadoras de riesgo. Con este riesgo, que es el riesgo elevado, 1 en 250, el riesgo fetal, está indicado el diagnóstico prenatal. Y entonces,
Eh, ya hoy en día, NIPT el análisis de DNA fetal libre o cfRNA en sangre materna es pues, la prueba de default porque es una prueba que no es invasiva. ¿Qué hacen en esta prueba? Primero que nada, es una prueba que es utilizable desde la semana 9 de gestación. Vean la diferencia con estas pruebas que son semana 11, semana 16. Estas son diagnósticas. Esta tiene algunos bemoles, pero en realidad es muy confiable y es desde las 9 semanas. Y bueno, es una prueba no invasiva que literal solamente requiere de una muestra de sangre materna. Entonces, ¿cómo funciona la NIPT? A ver, NIPT se diseñó principalmente para trisomías comunes, que es donde tiene la mayor sensibilidad, pero hoy en día se hace para todas las cromosomopatías y para inclusive desórdenes cromosómicos. Bueno, a ir evolucionando esta tecnología un poco, pues prácticamente lo que pasa es que cuando vieron la imagen de los mosaicos, acuérdense de eso, ahorita lo vamos a volver a mencionar, todo nuestro DNA, mientras somos embriones o en el desarrollo embrionario, está en constante apoptosis. ¿Por qué? Porque algunas células desarrollan el tejido de los órganos, otras se van muriendo para diferenciar la forma de las manos, la forma de los dedos, la forma del cuerpo en general. Entonces, hay constantes células en apoptosis en todo el embrión, ¿no? Estas células liberan DNA a la circulación y como hay una circulación materno hematoplacentaria, entonces la comunicación de la placenta libera ese DNA a la circulación de la sangre materna. Y entonces la mamá se vuelve una quimera. Una quimera es un organismo que tiene dos tipos de DNA distintos, así como los mosaicos, pero uno de estos DNAs es de origen del organismo materno y el otro DNA es del origen del organismo fetal. Entonces son dos individuos distintos. Por eso es una quimera y no un mosaico. Entonces, la mamá está constantemente con DNA libre en su sangre. Todos nosotros siempre vamos a tener DNA libre. ¿Pero por qué? Porque nuestro cuerpo está en constante apoptosis y algunas de esas células mueren y liberan su DNA. Pero el DNA libre que tenemos pues, es bastante común, pero bastante desapercibido, no se estudia. De hecho, esa misma tecnología de estudio de DNA libre te permite hacer el estudio de tumores, porque los tumores también liberan, lo que le mencionaba en la clase pasada, los tumores liberan DNA a circulación y entonces te permiten hacer algo que se llama biopsia líquida, que prácticamente es a partir de de ese DNA del tumor que está en circulación, hacer el diagnóstico de un tumor, de un cáncer, ¿no? Pero en este caso, el DNA que está en circulación no es más que el del producto, el del embrión. Y pues bueno, son fragmentos muy pequeños de DNA que son distintos al DNA materno, lo que permite diferenciarlos y separarlos del DNA materno. Puede ser detectado de formas muy tempranas, desde la séptima semana, pero la realidad es que el estudio no se hace hasta las 9 semanas, por las cantidades necesarias para su uso clínico. Y hay un problema que es que en personas con obesidad, donde hay mayor retención en tejido adiposo de este DNA, lo que hace que no dé las cantidades adecuadas. Por eso en personas con obesidad se recomienda el DNA fetal hasta después de las 10 semanas de gestación. Entonces, dura poco el DNA circulante, pero es suficiente para extraerlo y analizarlo, porque se congela, bueno, se almacena. Y pues bueno, una vez que el bebé nace, solamente hay 2 horas de circulación postparto por esta vida media tan corta. Y entonces, de estos millones de fragmentos de DNA fetal libre en plasma, solamente representan un 10% de todo el DNA fetal, de todo el DNA circulante libre, ¿no? El resto es DNA circulante materno. Entonces se secuencian ambos, bueno, se analizan ambos, se extraen ambos, pero se busca, mediante ciertas metodologías, separar al DNA fetal. Y pues bueno, prácticamente es esa imagen.
te arroja un montón de puntitos para marcar cada uno de los cromosomas. Son también curvas logarítmicas igual a la que vimos hace rato. O sea, el resultado, voy a regresar bien. Un poquito más aquí. Es prácticamente como esto, donde te arrojan una curva de logaritmos y te van diciendo cuántos cromosomas están en cantidad de dos cromosomas, ¿no? Todos en dos, esto es una niña, un varón tendría que tener, bueno, tendría que tener Y y X abajo, como si fuera una deleción, porque nada más tienen una copia. Aquí el X y el Y están en, bueno, no hay Y, hay solamente X, pero está en dos copias, ¿no? Entonces ya, el resto. Mm, y pues bueno, nada más. Para este enfoque hay varias tecnologías. Hoy en día la más recomendable es secuenciación de genoma completo. Es una tecnología de secuenciación simple, no es tan profunda como el NGS habitual. Y entonces esto te permite normalizarlo, como ya les habíamos dicho. Todavía algunos laboratorios utilizan algunas otras tecnologías, pero no, lo recomendable es esta. La que la mayoría de este artículo es viejito, hoy en día la mayoría de las veces se utiliza esta. Y pues bueno, vean la tasa de detección del 99.2% de confianza para trisomía 21. La realidad es que esto ha ido cambiando. Hoy en día, tiene una... ¿Por qué no es del 100%? Les voy a decir por qué. Esta prueba tiene una alta detección de bueno, una detección de falsos negativos del 100%. Quiere decir que si tu prueba de NIPT sale negativa, ya tienes la confianza al 100% de que el hijo no tiene ninguna de las variantes cromosómicas que se estudiaron, ¿no? Del embrión. Pero tiene la posibilidad de un falso positivo. Es decir, o sea, falsos negativos ya es confiable al 100%. Pero si te sale positivo para alguna alteración cromosómica, hay un poquito menos del 1% de riesgo de que sea un falso positivo. ¿Por qué? Otra vez voy a tener que regresarme la imagen porque no las tengo en el mismo lado. Por esto, porque hay mosaicos de aneuploidías que solamente están confinados a la placenta. Es muy raro, menos del 1%, y a lo cual les digo que es 99% la detección de un positivo real, pero si tú haces el análisis en sangre y la placenta tiene mutaciones, pues el DNA de la placenta también se va a liberar, ¿no? Entonces estarías detectando la mutación exclusiva de la placenta y el producto es completamente sano. Para estos casos aislados tan específicos, existe un riesgo pues, presente, ¿no? No es cero, es menos del 1%, igual que en el tema de la amniocentesis. Pero entonces, solamente por esta posibilidad, es que no se considera una prueba diagnóstica, sino un criba. Pero es tan confiable que si todas las demás pruebas te salen con un riesgo, y ya le hiciste un NIPT, o sea, si tienes edad materna avanzada, tienes una transmisión local elevada, tienes un NIPT con riesgo para trisomía 21, la realidad es que es muy probable que sí sea, ¿no? Entonces, en la toma de decisiones ahí es un poquito más complejo, pero se puede tomar una decisión sin hacer un estudio invasivo. Pero para aquellos casos donde no hay tanta información, la realidad es que salir una prueba positiva todavía te obliga a hacer un análisis invasivo. Entonces tendrías que proceder después del NIPT a una biopsia de inocentesis o una biopsia de biopsia estudiantil, ¿no? Dependiendo de la semana. Entonces, esto pues, es un gasto más, pero es solamente por este pequeño detalle de los mosaicos. Entonces, vean, en general, la mayoría de las anormalidades que están presentes en el NIPT son confiables, pero hay un porcentaje que son dudosos, ¿no? Y en realidad el NIPT es utilizable para aneuploidías, para mosaicos, desarrollos cromosómicos en general. O sea, ya es bastante. Eh, eh, algunos de estos, como los estructurales, se decía que no se pueden hacer por NIPT. Hay algunos modelos que todavía no están comerciales,
que están buscando que sí se hagan esto dentro del mismo estudio, ¿no? Pero todavía no son comerciales. Y entonces hay un montón de plataformas, lo mismo. Vean, todo esto son como las plataformas que se utilizan hoy en día comercialmente. Hay algunas nuevas, aparte de esto. Verisig tal vez es de las más recientes, hay unas todavía más. Y pues bueno, eso es todo con el diagnóstico preimplantación, con el diagnóstico prenatal. Prácticamente ustedes tienen la posibilidad de hacerse pruebas para un panel de riesgo hereditario, panel de cribado previo al embarazo, o si tienen el dinero para hacerse una NIPT, yo sí recomiendo muy encarecidamente que como mínimo se hagan el NIPT si tienen deseos de embarazo. Pero bueno, ¿dudas? ¿Estamos? Por ahora no, doctor. Ok. Bueno, entonces, con este tema en particular es todo. Realmente es un tema bastante interesante, pero algo corto. La verdad está complejo en cuanto a algunos, en los abordajes, sobre todo, creo que lo más complejo no es tanto la información, que sí hay muchísima información, sino más bien la toma de decisiones que tienes que hacer con ello. Entonces, pues bueno, la siguiente parte, yo creo que las voy a dejar para la siguiente clase, porque les iba a hacer algunas modificaciones. Voy a darles una pequeña introducción de lo que es las terapias génicas, una muy pequeña, porque me interesa que vean como las generalidades, pero se las dejo para la siguiente clase. Yo les voy a dejar descansar esta vez, porque no, a veces que no les metí la información que les quería meter. Les decía yo que me faltan algunos temas, pero más al rato, eh, costando un poquito más al rato la noche, les mando la lista de los temas, ¿no? El semestre pasado les di los de exclusivamente medicamentos de terapia génica, Zolgensma, Luxturna, Provence, Kinria. Están bastante interesantes. Les voy a meter, voy a darles algunos de los temas a ustedes, pero vamos a meter temas como la terapia de achondroplasia, la terapia de hipofosfatemia, porque si bien no son exclusivamente terapias génicas, son alternativas de tratamiento para enfermedades genómicas. Entonces, tal vez dentro del enfoque de genética bacteriana y de terapia génica está más interesante estos modelos como Zolgensma, como Luxturna que ya se han mencionado, pero me interesa que conozcan un poco más de las alternativas que hay hoy en día para terapias. Y así como en el semestre pasado, hoy en día y cada vez siguen saliendo nuevas alternativas. Ninguna de estas terapias génicas, o la gran mayoría, no, ninguna de ellas estaba disponible para cuando yo salí de la carrera. Y entonces, conforme fueron pasando los años, inicio de la especialidad, ya había algunas de estas disponibles, pero hoy en día hay muchas más que antes, ¿no? Entonces, es un boom. Las tecnologías de inteligencia artificial van a dar muchísima información para nuevas terapias génicas. Entonces, sí es algo que lo que les vamos a ver en estas siguientes clases está interesante, pero es mucho más que eso, ¿vale? Entonces, ya si no hay dudas con el tema que ya vimos, solamente les mando al rato los temas ya divididos con los grupos que me hicieron. Yo inicio con la siguiente clase con la introducción en terapias génicas y en su temario van a ver quién es el que les toca la primera presentación, ¿vale? Vamos a tratar de no saturarnos demasiado. Son 9 equipos, entonces probablemente nos tomen las 3 clases. Tenemos 4 disponibles. Entonces, vamos a tratar de dividirlas la forma más corta posible, ¿vale? Entonces, si ya no hay dudas, chavos, ahora sí los dejo descansar un poquito antes de tiempo. ¿Tal vez? ¿Ninguna duda? Todo bien, Doc, No, muchas gracias. Perfecto, chicos. Entonces, les debo el tiempo, se los regalo porque no